Evangelio de hoy, sábado quinto de Pascua, feria. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 1 al 10. Ven a Macedonia y ayúdanos. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él y, puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Tróade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguro de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Salmo responsorial, Salmo 99. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Sabemos que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Versículo antes del Evangelio, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Aleluya. Si resucitasteis con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. No sois del mundo, sino que yo os he escogido, sacándoos del mundo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho.
El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Al mutuo amor de los apóstoles que Jesús les exige, ahora el Señor contrapone el odio que les profesará el mundo. Su suerte será idéntica a la del Maestro y el mundo perseguirá a Jesús en ellos. El mundo aborreció a Jesucristo y aborrecerá siempre a los verdaderos discípulos de Jesucristo. El que quiera practicar la virtud ha de contar con el odio de los malos, y este odio es una señal para saber si verdaderamente seguimos a Jesús, a Cristo. Si el mundo nos ama, examinemos nuestra conducta. Algo habrá en ella que sea grato a los ojos del mundo. Jesucristo entiende por mundo a los que siguen el espíritu mundano y materialista, opuesto al espíritu sobrenatural y evangélico. El mundo aborrecerá especialmente a los cristianos comprometidos, a los apóstoles, porque la misión del apóstol es precisamente arrancar a los hombres de las garras del mundo. El apóstol ha de procurar con su predicación, con su palabra y con su ejemplo, dirigir a los hombres por el camino del bien y por la práctica de la virtud. El apóstol trabaja y se sacrifica para ensanchar las filas de los verdaderos hijos de Dios, de los discípulos de Cristo. Es natural que el mundo lo aborrezca. Es tonto quererse ganar el cariño y las simpatías de todos. Por muy bueno que sea un sacerdote, por mucho que trabaje un apóstol, siempre encontrará juntamente con la veneración y el cariño de los buenos el odio de los malos. El demonio se encargará de atizar para oponerse en lo posible al fruto de su apostolado. Pero no nos preocupemos antes que a nosotros. Aborrecieron a Cristo y con más odio y más saña del que a nosotros nos profesan. Jesucristo pudo decir a sus enemigos cuando trataban de apedrearlo: muchas cosas buenas hice ante ustedes, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Tal ha de ser nuestra conducta y tal deseo de hacer bien a todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que se cumpla en nosotros la misma sentencia de la Escritura, que despreciaron sin motivo. Porque si a pesar de ello nos aborrecen y nos persiguen, seremos bienaventurados por haber sufrido persecución por la justicia, y el odio y el aborrecimiento de los malos sería entonces para nosotros señal de predestinación. Vivencia. Jesús nos dice que el mundo nos perseguirá porque no son del mundo, y nos da la razón de que porque a pesar de estar en el mundo no somos del mundo, cuando nos afirma: yo los elegí y yo los saqué del mundo. También nos puntualiza todo ese odio y esa
persecución que nos brindará el mundo. Los tratarán así a causa de mi nombre. Y esto es lo que hizo que los santos mártires fueran al martirio con el corazón exultante de gozo, y hace que los verdaderos apóstoles sobrelleven las dificultades inherentes al apostolado, sin desistir de sus planes apostólicos ni dejarse vencer en su afán de predicar el nombre de Jesús.